Entonces yo voy a ver la parte de máquinas eléctricas de máquinas de corriente continua y máquinas sincrónicas. Con la profe Yani, ¿qué fue lo que viene? Transformadores y máquinas sincrónicas. Transformadores y máquinas asíncronas. Ya, los transformadores, ¿qué es lo que alcanzaron a ver? Transformadores en paralelo. Claro, las pruebas de cortocircuito, circuito abierto. Ya, pero transformadores monofásicos, trifásicos. Monofásico y básico, sí. Ambos. Ambos dos. Trifásicos también. Sí, Por eso ambos dos. Las conexiones De estrella. estrella. Hicimos también los asincrónicos también. Las Ya, pruebas, los tipos de conexiones de los transformadores, ¿cuál lo vieron? Sí. Ya, cuando tienen un delta estrella 0, un delta estrella 3. ¿Sí? Sí, y sí, vimos el reloj también. ¿El reloj? Sí. Ya, perfecto. ¿Los transformadores zigzag los vieron? No. Ya. Y en la parte de máquinas asincrónicas, ¿qué es lo que vieron ahí? Motores, solamente. Motor de Velocidad de rotor de libre deslizamiento. y rotor bloqueado. Las pruebas. O las pruebas. Sí. ¿Cuáles fueron las pruebas? Rotor bloqueado Y rotor libre. Ya. ¿Y qué se acuerdan ahí de las máquinas sincrónicas? ¿Qué tipo de rotores tienen? O sea, asincrónicas. El jalo de ardilla, ¿no? Y el eso. Ese no creo. El No, motor, el bobinado también. Motor de inducción. el motor bobinado, ¿cuál vieron? ¿Bobinado mejor no tiene? No, lo mismo. Ah, la que ahora. ¿No? Ya. Wilson y Saxon. Ya, ya. Entonces yo voy a partir aquí con un breve repaso. Yo tengo un problema, o sea, tengo una condición que todas las cosas están en el campus. Mi puntero no está, lo bueno es conseguir el símbolo. Así que, porque ustedes saben la condición ahí que se llama el edificio y todas las cosas que hacen. Profe, creo que otro profesor comentaba de que se podía entrar, pero con un guardia. Hasta el otro día se podía. Ya. Y ahora pues Se un enojaron. letrero ahí que está prohibido el ingreso. Se enojaron de nuevo. Sí, no, yo fui una vez a regar las plantas y quería ir de nuevo y vi el letrero. Entonces voy a partir aquí con una breve introducción, un breve repaso ya de las partes de las máquinas eléctricas rotatorias en general. Entonces, el centro, en general, motor, hay motores para distintas aplicaciones. Me imagino que ustedes ya conocen eso, ¿no? ¿En qué parte trabajan? ¿Todos trabajan, no? ¿De eléctrico o trabajar? En la empresa que trabaja, en el área que trabaja. Yo trabajo en el eléctrico, ¿En qué área trabaja? medio ambiente. Medio ambiente. Sí. Ya. ¿Usted? En transmisión. Transmisión. ¿Usted? Transmisión y generación. Transmisión y generación. Estoy en un mal momento. No, Ya. pero estuve trabajando en las más. En Armar. Y ahí tengo conectado motores, transformadores. Ya. ¿Usted? Mantenimiento industrial. Mantenimiento industrial, pero ¿qué tipo de equipo usted? Bueno, veo motores, tableros eléctricos, generadores de ozono, varias cositas de una planta de embotellamiento. Ya. Perfecto. ¿Y usted? No, yo no. ¿No? Pasa palabra. Pues vale. Ya. Ya. Entonces, más o menos, bueno, esto ya lo habían visto antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Más o menos la parte del motor, la parte de afuera, ¿cierto? Tenemos el estator, que es la parte que está fija, la parte de adentro, que es la parte que gira, ¿cierto? El rotor. Y en el rotor tenemos distintos tipos de construcción del rotor. El que ustedes vieron fue el particular de jaula de ardilla. ¿Ya? Y en el estator, ¿qué es lo que se tenía? Las bobinas. Bobinas. ¿Cuántas bobinas hay en el estator? Hay. Si no me equivoco. 1, 6. No, hay ¿Seis? 3 minutos. ¿Cómo? Yo voy por 3. Aunque puede darlo. ¿Tres? No sé. V. Sí. No sé. Ya, depende. Si es una máquina de corriente continua, una sola, o dos, o cuatro. Bueno, Juan siempre da. Ya, y en las trifásicas tenemos tres. ¿Ya? Las monofásicas una, y ahí bueno, hay distintas formas de configurar la regla. ¿Ya? Entre medio del rotor y el estator hay un espacio ahí de aire, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa parte? El campo magnético. No, eso es lo que fue. No, lo que cruza ahí es Entrehielo. el entrehielo. ¿Ya? Ahí está el nombre del entrehielo. Entonces nosotros si tenemos una máquina, ¿no es cierto?, trifásica,
el estator, lo empezamos con un sistema trifásico y eso genera un campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio pasa a través del aire, por cierto, y depende del rotor, se va a inducir una tensión ahí y en el caso de las tablas ardilla, como son anillos que están cortocircuitados, al inducirse la tensión, estos generan una corriente y podemos tener un torque aquí en el eje. ¿Se acuerdan cómo se calcula la potencia en el eje? La potencia mecánica. Era con el momento, ¿no? El momento. La potencia mecánica. ¿El torque? No, la potencia. La potencia. ¿En kilowatts? Sí, en kilowatts no es que ya tiene que ver con el torque y ya no. La frecuencia. El torque y la frecuencia, ¿no es cierto? O la velocidad angular a la que esté girando. Entonces la potencia mecánica que vamos a tener aquí va a ser P por W, ¿cierto? O sea, la potencia, ¿no es cierto? Es el torque por la velocidad. Entonces esto se mide ¿en qué unidad de medida es la potencia? En watts o kilowatts, ¿no es cierto? Depende del tamaño. El torque, Newton metro. newton metro. Y la velocidad angular, Radianes por segundo. radianes partido por segundo. Ya, eso es. Eso es en el eje, ¿no es cierto? En el eje. Ya, en general, en el eje, depende del tipo de rotor, podemos tener rotores bobinados que eso necesitan energizarse con una tensión externa. Y si lo energizamos con una tensión externa, entonces necesitamos estos anillos rosantes y unos carbones o escobillas. ¿Han visto alguna vez los anillos rosantes? ¿No? Ya, pero se imaginan si yo quiero energizar algo aquí en el rotor, si le pongo un cable directo, ¿qué va a pasar cuando gire? Los cables se van a enredar todos, ¿no es cierto? Entonces, para eso se usan los anillos rosantes. No sé si han visto alguna vez un taladro o una herramienta portátil. Sí. No sé si han visto adentro que tiene una telga, ¿qué se llama? Sí, y los carbones, ¿no es cierto? Los carbones o acá en las escobillas son las que energizan el rotor. ¿Ya? Y eso con el tiempo, ¿no es cierto? Se va desgastando, ¿cierto? ¿Ya? El motor, se va empotrado, ¿no es cierto? Aquí en el frame del motor a través de cojinetes o ¿cómo se llaman? Rodamientos. Rodamientos. Hay distintos tipos de rodamientos, depende de la aplicación. Imagínense si el motor tuviese carga en este sentido, ¿no es cierto? Si se va hacia allá o hacia acá, nos sirve un tipo de rodamiento cónico. ¿Ya? Entonces, el tipo de rodamiento cónico evitaría que en ese sentido, ¿cierto? Si tengo un motor que trabaja en esta posición o en esta posición, cambian a cierto tipo de rodamiento que vamos a utilizar. En el eje en adherido, ¿no es cierto? Con esta parte de acá, ¿lo han visto? Tiene una aletita, creo que es eso. El ventilador, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple el ventilador? Disipar el calor. Disipar el calor, ¿no es cierto? O enfriar el estator. Entonces, de esa forma, el motor no se calienta tanto. ¿Qué pasa si hacen una prueba con un rotor bloqueado? ¿Qué le va a hacer al motor? Se calienta y no tiene refrigeración. Entonces, ¿qué va a hacer? Está mucho rato se puede quemar, ¿no es cierto? La bobina, ¿se acuerdan cómo están construidas las bobinas? ¿Cómo están construidas? Con un alambre enrollado, ¿no es cierto? Y este alambre es esmaltado. Y ese esmalte genera la aislación eléctrica, ¿no es cierto? Entre una vuelta y otra vuelta, si se calienta mucho, ese esmalte, ¿qué pasa? Se derrite, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los contactos? Se cortocircuitan entre sí y si tenía 1000 vueltas, ya no va a tener 1000 vueltas, va a quedar como una sola. Una consulta. ¿Qué sucede si el esmalte que tiene la bobina, ¿cómo decirlo? ¿Cómo actúa en la temperatura baja? Si el motor está apagado y la temperatura baja, ¿hay un efecto en la bobina? ¿En el esmalte o en la bobina? En la bobina, mejor dicho. Lo que pasa es que la bobina tiene como dos comportamientos. Uno que es ante la corriente, ¿no es cierto? Que le llamamos
ser la impedancia. ¿Ya? La impedancia de la frecuencia. Y por otro lado, tiene la parte resistiva, que es el largo por el ρ dividido por el área. Y el ρ, ¿sabe lo que es el ρ? Sí, la resistencia Del material. La resistencia del material. Esta depende de la temperatura. Ah, Entonces, si está frío, va a tener una resistencia baja. Si está caliente, va a tener una resistencia alta. ante eso no se podría ocupar esto. Sí, se puede ocupar, pero van a cambiar los parámetros de la máquina. Ah, ya, ya. Entonces, cuando uno hace la prueba, en general llega a la máquina a una temperatura de operación, porque si no, los parámetros que registren no van a estar correctos. Ya, y si la máquina se calienta mucho, también los parámetros que uno le sacó no van a estar acorde a lo que uno había calculado anteriormente. Ya, eso es lo que pasa. La resistencia del cable cambia. ¿Por qué? Porque el material se comporta de esa forma. ¿Ya? Gracias. No sé si han escuchado de los superconductores. ¿No? Superconductores, porque esto tiene una resistividad, ¿no es cierto? Entonces eso se traduce a pérdidas por calor. I cuadrado por R, ¿cierto? Pérdida. Y hay unos superconductores que a cierta temperatura, que son bajas temperaturas, la resistencia es cero. Entonces no tienen pérdida. Ahí lo pueden googlear después. Algunas bobinas que no tienen pérdidas, pero hay que estar enfriándolo a tener una temperatura menos de 150 grados Celsius. Temperatura propicia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? La carcasa o frame, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de carcasa o frame. Cuando tenemos un motor grande, ¿no es cierto? Hay que hacer una fundición antivibratoria, elástica, ¿no es cierto? Y tenemos distintos tipos de acoplamiento mecánico dependiendo de la carga. Hay motores que reciben carga en un lado del eje o en dos lados del eje. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No? ¿Todo claro? Ya, la máquina eléctrica giratoria se puede comportar de dos formas. Se puede comportar, bueno, aquí tengo una fotito un poco más real, ¿cierto? De cómo sería la máquina y sus cortes. Bueno, acá arriba hay algo que no se veía al lado del foto. Esto de aquí, ¿para qué creen que es? Para montarlo. Para montarlo, ¿cierto? Ahí se puede levantar con un techo, ¿no es cierto? Y se puede mover. A este tipo de rotor, ¿ya lo conocen? ¿O no? ¿Qué rotor es ese? Ese es el cableado, o el mija. Acá está la bobinera, que ahí está lo que ustedes comentaban, la bobina VW, ¿no es cierto? Que se puede conectar En estrella o en delta. en estrella o en delta. El triángulo, ¿no es cierto? Entonces, en general hay dos tipos de máquinas alternas. Las máquinas, o sea, las alternas y las continuas. Las máquinas alternas se separan en dos: las sincrónicas y las máquinas de inducción, o también llamadas asincrónicas. ¿Ya? Las máquinas sincrónicas son motores y generadores cuya corriente de campo magnético la suministra una fuente de potencia AC externa, mientras que las máquinas de inducción son motores y generadores cuya corriente de campo magnético se suministra subdevanado del campo por medio de inducción magnética. ¿Ya? Los circuitos de campo de la mayoría de las máquinas sincrónicas y de inducción se localizan en los rotores. Entonces la máquina puede funcionar en general de dos formas. Aquí la energía, ¿por dónde sale? Por el eje del motor. Por el eje. Entonces estamos en qué modalidad? Como motor. Motor. Entonces si entra aquí energía de qué tipo? Eléctrica y mecánica. Eléctrica, ¿no es cierto? Entra energía eléctrica, sale energía mecánica. Ese es el modo motor. Por otro lado, si entra energía mecánica y sale energía eléctrica, estamos en el modo general. Ya hay algunos conceptos básicos, ¿cierto? La posición angular se mide en radianes, como lo mencionaron delante. La variación de la posición con respecto al tiempo es Velocidad. la velocidad angular.
¿cierto? La variación de la velocidad angular, y lo mismo que la segunda derivada, de la posición es la aceleración. Entonces tenemos posición, ¿no es cierto? Posición, velocidad, aceleración. La derivada de la posición y la velocidad, y la derivada de la velocidad, o segunda derivada de la posición. Mismo principio que física. Claro, es lo mismo, ¿no es cierto? Antes se usaba X, B y A. Esto es de X y A de T. Y esto es la segunda derivada de X. Acá igual, la segunda derivada de la posición es la aceleración. Solo que aquí le llamamos alfa, omega y teta. O sea, eso no es algo estándar, pero se puede llamar así. La velocidad angular también se puede medir en RPMs. ¿Qué son las RPM? Las revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto o vueltas por minuto. ¿Y cómo transformamos de radianes partido por segundo a RPM? Multiplicamos por 2 pi partido. No, es al revés, es al revés. ¿Ya? O pi ¿Sí? partido ¿No 3. no era para pasar de radianes a... No. No, pero de RPM a radianes? Sí. Ah, se invertiría. ¿Sí? 2 pi partido 60. ¿Sí? 2 pi partido 60 o pi partido 30. ¿Ya? Entonces, aquí está la conversión. Por otro lado tenemos el torque. El movimiento, tenemos dos movimientos. Movimiento horario y antihorario. ¿Cuál sería el horario? El SMR, ¿no es cierto? Sentido de la manecilla del reloj. O clockwise, ¿no es cierto? El de abajo, que es como hacia la derecha. Y hacia la izquierda, ¿no es cierto? Sentido en contra de la manecilla del reloj. O CSW, creo que era esto. Counterclock. ¿Cómo? Counterclock work. Igual. Por otro lado tenemos el torque. ¿Se acuerdan cómo se calcula el torque? La potencia dividido la velocidad angular. O sea, sí sería eso, pero el torque de forma generalizada, por ejemplo, si tengo esta silla, ¿qué pasa si yo le aplico fuerza aquí? ¿Cuánto torque estoy haciendo? Si le aplico aquí la fuerza. ¿Esto gira o no gira? No, si le aplico la fuerza aquí, gira. ¿Y cuánto es el torque que le apliqué aquí? El mayor. El torque aquí es 0. Supongamos que yo aplico una fuerza en este sentido. Si le aplico aquí la fuerza, el torque es 0. Si le aplico la misma fuerza aquí, el torque no es 0. ¿Y cómo se calcula el torque? ¿Se acuerdan? Mira, ahí era cuando se ponían, cuando no había torque, en el eje X, se ponía I más, I más C. Y más C. Ya, pero miren, aquí está la fórmula. El torque es la fuerza aplicada por la distancia perpendicular. ¿Ya? Es la fuerza por el radio por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, si yo le aplico una fuerza aquí con un radio y el ángulo aquí es 0, el torque resultante es 0, esto no va a girar. Le aplico la misma fuerza con el otro radio y un ángulo distinto, entonces sí voy a tener un torque resultante. ¿Ya? Entonces ahí está la ecuación. Es el radio con la fuerza por el seno del ángulo. Entonces si la aplico con ángulo 0, el torque es 0. Y si la aplico con... ¿Dónde tendría el torque máximo? Considerando que el R y el F sean constantes. ¿Con qué ángulo? No, en el círculo. En el círculo. Imagínense aquí. Aquí, el ángulo que estoy haciendo aquí es 0. Si le aplico una fuerza aquí, ¿cuánto es el ángulo de aquí hasta acá? Más o menos. ¿De aquí hasta ahí? 30 más o menos. 30. 30.
Y ahí, Ah, no, hay 90. ahí 90. Acá sería 45. 45. Si le aplico la fuerza aquí en 45 o le aplico fuerza acá en 90, ¿dónde tendría más? En 45. 45. En 90. ¿Cierto? 90. ¿Cuándo es el máximo del seno? Pero si yo le aplico el 90. ¿Pero en qué sentido aplicaría la fuerza? Aquí, en este sentido, por allá. Ah, en 90 igual lo aplicaría. ¿Cómo? En 90 también lo aplicaría en ese Sí, sentido. siempre hacia arriba. Ah, pero que usted indicó así, bro, no entendió la trampa. No, Claro que pensé que era así, no, sí, pero sí, estaba ya. viendo el ángulo. Ya, La fuerza en siempre- 90. En 90. Aquí en 90 siempre sería ahí la fuerza máxima, ¿no es cierto? Seno, porque cuando el seno tiene el valor mayor, ¿no es cierto? Cuando el seno vale. Si aquí le aplicáramos una fuerza aquí y otra fuerza acá, ¿qué pasaría con las dos fuerzas? ¿Se sumaría? Sumaría, supongo. Se sumarían. ¿Qué pasa si le aplico dos fuerzas aquí y acá? Se resta. Se restan y cada una de estas fuerzas produce un torque, ¿cierto? La sumatoria de todos los torques es J por alfa, ¿no es cierto? Que es masa por aceleración. En el caso de los sistemas rotatorios es J, ¿qué es lo que es? La inercia. La inercia por alfa, que es la aceleración angular. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la ley de Newton? La suma de la fuerza igual a qué cosa? Masa por aceleración. Acá la suma de los torques, que es como la análoga de la fuerza, ¿no es cierto? Es la inercia por la aceleración. Que la inercia es análoga a la masa. ¿Ya dudas hasta el momento? Profe, disculpe, pero. Ah, ya no, ya. La R entonces sería en este caso una fuerza aplicada, ¿cierto? No, F es la fuerza, el módulo de la fuerza. Ah, ya, y la R es la distancia. El R es el radio por la distancia. Ah, ya, ¿Sí? No es lo mismo aplicarle una fuerza con un radio aquí que con un radio mayor. ¿Cierto? Si tengo, no sé, hago palanca con el plumón o con una barra grande, cambia el radio, ¿no es cierto? Aumenta el torque. Entre más largo, más torque. Hay una relación, bueno, que es la misma que está ahí, R plus F. R plus F, ¿se ve el mouse? Sí, sí se ve. ¿Dónde está el mouse? Producto Plus. Sí, el producto plus. El producto plus, ¿se acuerdan el producto plus? No. Solo teórico, no. ¿Ah? Solo teórico, no. Entiendo eso. Y Mira, recuerda, no es difícil. ahí está la regla de la mano. ¿Qué mano es esa? La derecha. Mano derecha. Mano derecha. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vector U en el índice y el vector V en el dedo del medio, ¿no es cierto? El vector resultante sería el pulgar, que ese sería el producto plus. Ah, ¿Ya? Entonces, si yo muevo el ángulo entre estos dos, ¿no es cierto? El resultante siempre hacia arriba. ¿Qué pasa si la fuerza aquí, en vez de ir hacia allá, viniera hacia mí? Se invierte el. Sería así, ¿no es cierto? Y el resultante sería hacia abajo. Si esto en vez de ir hacia mi izquierda va hacia mi derecha, ¿hacia dónde iría el resultante? Ahí, ¿no es cierto? Si va hacia allá, el resultante va hacia allá. Esa es la ley de la mano derecha. Tengo estos dos vectores. Y el módulo de esto es el módulo de S por el módulo de S por el ángulo que está entre medio de los dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que está aquí atrás? ¿Cierto? El módulo de R por seno de θ, que θ es el ángulo que está entre medio de los dos. Eso. Entonces la energía, la capacidad para generar trabajo, ¿no es cierto? La medida de un joule, el trabajo es el torque por la posición, la integral del torque, par, ¿no es cierto? La potencia, ya le había dicho, ¿no es cierto? Torque por velocidad, que es la variación del trabajo, y para poder transformar potencia de watt o kilowatt a HP se usa esa constante, 0.746. Entonces los motores generalmente vienen especificados en HP, que es la potencia que vamos a tener en el eje. Y nosotros podemos hacer la conversión a potencia eléctrica, ¿no es cierto?, a kilowatt, multiplicándolo por 0.746. Entonces tengo un motor de 10 HP.
¿De cuántos watts sería eso? ¿O kilowatt? Un motor de 10 HP. Sería 17. 7, 8 kilos. 7.46. 7.46. ¿Puedes correr el punto? No. Multiplicado por 10, el punto se corre. 7.46 kilowatts. ¿Cierto? Esa sería la conversión. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? ¿Se acuerdan de todo esto ya? ¿No? ¿No se acuerdan? Ahí estamos. Más o menos. ¿Cómo les fue las evaluaciones con la profe Leñay? Como el forro. ¿Qué es eso? Muy mal. Muy mal. ¿Ni por qué? Porque tiene una cantidad enorme de fórmulas, nos dejó ocupar el formulario y nos tratamos de aprender las cuestiones y nos preguntó una miseria de que más encima estaba fácil, pero entre todo lo que había que aprender. Error, colapso, ya. ¿Puedo llevarlo? ¿Pero a usted le fue bien? Sí. O sea, no un 7, pero no un rojo. Aprobando, si al final, aprobando, estamos al otro lado. Vamos pasando. No, yo creo que hubieron, o sea, en lo personal hubo como un error de concepto. Error de concepto. Sí, porque, bueno, ahí le decían a los chicos que podían que a una parte tenía que referir, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Y había que referir también la corriente. Ya. Y eso no lo hice y todo mal. Uso las corrientes por el otro lado. Ya. La corriente siempre está por el positivo. Sí, que había que, claro, hay que referirla porque se hacía secundaria. Por el primario. Ya. Y me falta referirla y todo mal. Ya. No hay que hacer. Ya. En general, ¿hasta qué hora tenían clase con la profe? ¿Ah? ¿Hasta qué hora? Creo que. Hasta las 10:30. O sea, ese es como el horario que corresponde. Sí, la profe igual también. Ya. Ahora son las 9. ¿Y hacían break entre medio o le dan todo el rato? Ah, perfecto. ¿Qué es eso? ¿Un break, una pausa? O sea, que hacíamos break, pero es porque en realidad el profe Juan Carlos se enfermó harto, entonces con la clase con la profe igual tuvimos como clases súper dispares, por ejemplo, como 2 semanas tuvimos como 4 clases, 3 clases o 4 clases a la semana con ella, después Ya. unas 2 semanas que no tuvimos ni una clase con ella, entonces como ella hacía todo, obviamente hacía un break ahí, el break entre medio. Ah, ya. ¿Libro ajustado con tiempo? Ya. No, si vas a ver más o menos cómo es El modo la dinámica que han llevado hasta el momento. Lo otro, ¿los alumnos siempre vienen ustedes o vienen más? Yo no sé cuántos alumnos hay en Quitán incluso. Somos hartos, Depende del día, yo diría, al principio venían un poquito más, pero yo diría que ya no hay tanta Sí. gente porque cuando empiezan los certámenes ya baja un poquitito el... Claro, ahí ya. No sé, de hecho, hay un grupo de máquinas. Ya. Pero no sé. ¿En máquina? Somos 10. 10 Somos máquinas. como 10. Somos Ya. 10 máquinas. 10 máquinas. 10. Ya. Perfecto. Ahora vamos a ver el concepto de tensión inducida. ¿Lo vieron la tensión inducida? Es que pasa que el último día que pasamos fue de motores y como que no fue bien con esa parte. A ver. Si yo tengo un cable aquí, supongan que esto es un cable, y le aplico una corriente, Se genera un campo magnético. se genera un campo magnético. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es el campo magnético si la corriente va en ese sentido, de izquierda a derecha? Sí, con la mano así. ¿Ya? Así, entonces, ¿dónde entraría? El campo entra y sale. ¿Dónde entra? Por la celda. ¿Entra arriba o abajo? Entra Arriba. arriba. Arriba, sale, ¿o no? Sale por arriba, entonces tenemos un puntito aquí, que son como flechas saliendo, y acá estaría entrando. ¿O no? ¿Sí? Si lo vemos como una flecha, ubican esa. Si lo dibujo, y eso es re malo lo dibujo, pero sería como en ese sentido. Sí. ¿Sí? Entonces el puntito indica que viene saliendo de la pizarra y las X que van entrando en la pizarra. Si cambia la corriente, Se cambia el se cambia el sentido, ¿verdad? Ya, por otro lado,
Si yo tengo un... Pero esa regla de la mano derecha solamente aplica para los motores, pero para los generadores me parece que se ocupa la regla de la mano izquierda. Para los flujos de generador. No, lo mismo. ¿Es la misma? Sí, siempre es. Solo que la corriente cambia. En una la corriente sale y en otra la corriente entra. Lo que les mostraba adelante. Y les mostraba aquí. Ahí. La corriente en ese caso, la corriente entra al motor. Y en el otro caso, la corriente sale, o sea, aquí entra la máquina y aquí sale de la máquina. Entonces la dirección de la corriente es la que cambia. Pero la regla es la misma. Acá, no sé si se entiende mucho, pero acá tengo una espira o una vuelta. Entonces aquí tengo una vuelta que tiene varios segmentos. Parte de aquí en A, sigue hasta B, C y D. ¿Se entiende eso? Y así esa espira yo la roto y la pongo aquí entre medio de un imán norte y sur, ¿cierto? Entre el norte y el sur se genera este B. ¿Qué es lo que es el B? Una línea de fuerza, ¿no? El campo magnético, ¿cierto? Que va desde norte hasta sur. Si se fijan, las flechitas van de aquí hacia allá. Entonces, esta espira, si yo la pongo aquí entre medio, va a tener una tensión inducida en el segmento AB, en el BC, y en el CD y entre el AD. ¿Ya? La tensión inducida se calcula de esta forma. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Va a haber una tensión igual entre D y A o no? Entre D y A, ¿sí? Sí, por lo ya, sí. Claro. Sí, me había confundido. Entonces, tenemos aquí el B minúsculo. ¿Qué creen que es el B minúsculo? No, no es voltaje. El voltaje va a ser el E, con la tensión Una inducida. G, puede ser. La velocidad, ¿no? La velocidad. Esta es la velocidad. El B mayúsculo, El campo. el campo, y el L, Pensé que era una I. Yo pensé que La longitud de... la longitud de la espira. ¿Ya? Este largo de aquí, ¿no es cierto? Si tengo un motor más largo, la espira es más larga y por lo tanto voy a tener más tensión inducida. Entonces la tensión inducida es el producto cruz entre la velocidad y el campo multiplicado por el largo. Entonces, entre el segmento C y B, ¿cómo es con relación a la dirección del campo magnético? Doble R, ¿no? El ángulo que se va a formar. Acuérdense que esto, el módulo del producto cruz es el módulo de la velocidad por módulo de P por el seno del ángulo. El ángulo que tiene el campo magnético, supongamos que, o sea, es este, ¿no es cierto? En ese sentido. ¿Y cómo es el ángulo con respecto a esto? Cero, son paralelos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta tensión inducida voy a tener en este segmento? ¿Cuánto es seno de cero? 1. Seno de cero. es el coseno de cero. Seno de cero es cero. Entonces, en esta parte voy a tener tensión inducida. No. No. Y entre A y B, tampoco, porque tiene el mismo ángulo cero. Y entre el segmento B, A, B, ahí sí voy a tener uno, y que va a depender del ángulo, ¿no es cierto? Que este ángulo va a ir variando. Si esta espira está así, ¿cuánto es el ángulo? Cero. Cero. Si está acá arriba, Cero. No. 90, ¿no es cierto? Si está acá, 180. 180, si está acá abajo, 12. 270 y vuelve a cero y está todo el rato girando, ¿no es cierto? Entonces voy a tener tensión inducida en este segmento y tensión inducida en el otro segmento. Y la tensión inducida, aquí se fijan, el ángulo va para arriba y acá el ángulo va para abajo.
Entonces están como en sentido opuesto, pero la conexión está aquí. Aquí el menos más. ¿Cómo están conectados? La tensión AB con la tensión DC. Miren en el sentido. Aquí tengo el menos y el más. Y acá tengo el menos y el más. ¿Cómo están conectados? Eléctricamente hablando. En serie. Entonces, ¿qué va a pasar con la tensión inducida aquí y la de acá? Se suman. No son la misma, por el ángulo distinto. Pero tienen un menos, ¿no es cierto? Porque este está en el ángulo 0 y el otro está en el ángulo 180. Entonces se suman. Entonces la tensión inducida total va a ser igual a phi max por omega por seno de omega. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es phi max? Flujo máximo. El flujo máximo. ¿De qué depende el flujo máximo? El ángulo del. El ángulo. ¿Sí? ¿O no? ¿De qué dependería el flujo magnético? ¿No es del largo de la bobina? Depende del largo, ¿no es cierto? ¿Y la de otra frecuencia? cosa. ¿De la frecuencia? No de la frecuencia, porque la frecuencia Por el define el tiempo. omega. Es que el flujo máximo era 444 por no sé cuánto. ¿Cuándo lo calculamos? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí por ahí da? 444 por el número de vuelta. Por R por L. Por N. ¿Ya? Entonces, esto depende también de el B. ¿Qué pasa si tengo imanes que no son tan fuertes? ¿Cómo es el B? El campo pequeñito, débil, ¿no es cierto? Si tengo imanes más grandes, tengo más flujo. ¿Ya? Si tengo más largo, más flujo máximo, ¿cierto? Y esto va a depender de la velocidad a la que esté girando. Si asumimos que esto gira de manera homogénea, ¿cierto? El resultado va a ser una sinusoidal. Si esto no girara de forma homogénea, el resultado no sería una sinusoidal, sería otra forma. Imagínense que un motor está girando así de forma homogénea, parejito, o aquí esté girando así, como sal. Ya la tensión no va a ser la misma. Pero si asumimos que está girando parejito, entonces la tensión inducida va a ser el flujo máximo, que depende de las constantes de conducción del motor, el largo, el radio y el campo magnético, y va a ser proporcional a omega, que es la velocidad que gira. Entonces, si el motor está girando lentito, ¿cómo va a ser la tensión inducida? Poquita, ¿no es cierto? Y si gira rápido, mayor, ¿no es cierto? Y va a estar girando a una frecuencia, obviamente, si es lentito, frecuencia baja, ¿cierto? El periodo es grande, si gira rápido, el periodo es cortito. ¿A qué frecuencia más o menos trabajan los generadores? A 50 60. A 50 o 60 Hz, ¿cierto? Aquí en Chile trabajamos a 50, entonces se necesita acá, o sea, esto va a ser contado, más o menos. Profe, ¿Sí? normalmente, o sea, me doy cuenta que cuando se trabaja a 60 Hz, el voltaje tiende a bajar de la máquina, ¿o no? ¿El voltaje? Sí. No, sube, por esto mismo. Porque esto es una constante de conducción. Si aumentamos la frecuencia, sube el voltaje. Tiene razón. Si una máquina de 60 Hz la hacemos trabajar a 50, ahí va a bajar el voltaje. Ya. Entonces, si una máquina de 50 Hz entrega nominal 220, la hacemos girar a 60 Hz, va a entregar más de 220. Ya. ¿Bueno? Gracias. Ya, entonces, en general, en una máquina eléctrica, el voltaje generado depende del flujo de la máquina, la velocidad de rotación y una constante determinada por aspectos constructivos como el número de vueltas, ¿no es cierto?, el radio y el largo. ¿Ya dudas hasta el momento? ¿El largo era el largo de la bobina? ¿O por un... El largo del frame del motor. ¿Ya? Entonces, si tengo un motor cortito o un motor más largo, ¿no es cierto? O sea, igual va a dar el largo de la bobina, ya que este largo de ahí. Ya. Entonces tenemos tensión inducida. Entonces, asumiendo que esto está girando de forma homogénea, vamos a tener una tensión de la forma que es sinusoidal. ¿No?
No sé si ubican los motores paso a paso. ¿No escucharon alguna vez los motores paso a paso? No. Esos saltan, como que van dando paso. Si tuviera un motor paso a paso, la tensión inducida no sería así. Ya, pero si lo hacemos girar de forma homogénea, entonces vamos a tener una tensión de esta forma en la salida. Entonces, justo en la posición 0, ¿no es cierto? Cuando estamos paralelos a la línea del campo magnético, la tensión inducida es 0. Cuando llegamos a qué ángulo la tensión es máxima? 180. No. No. Cuando el ángulo llega arriba, ¿no? a 90 grados, ¿no es cierto? Después vamos a llegar al máximo aquí en 90 grados y después vamos a volver a 0. ¿En qué posición? 180. En los 180 grados. Después vamos a llegar a un máximo pero negativo, que es cuando estamos en 270 y vamos a volver a 0. Y así va a ser la tensión. Aumenta, baja, está todo el rato oscilando. Y el ancho, ¿no es cierto?, lo va a determinar la frecuencia. Por otro lado tenemos el torque o la fuerza, ¿cierto?, que va a tener esto. Entonces, si tenemos ahora la misma espira que antes, pero le hago circular una corriente, ¿qué va a pasar alrededor de esta espira? Hay un campo magnético. Hay un campo magnético. En este caso, en el segmento AB, ¿hacia dónde va el campo magnético? Hacia arriba. Claro, sale de aquí y entra acá, ¿no es cierto? Sí. Y en el segmento CD, Al revés. De 0. al revés, ¿no es cierto? ¿Sale por dónde? Por C. Sí. ¿Por dentro o por fuera? La corriente aquí sube y acá Sale por dentro. baja, sale por dentro, ¿no es cierto? Y acá, Sale por. Ahí sale por. ¿sí? Entonces. Miren, aquí, ahí va la corriente en el pulgar. Sale de ahí y acá sale acá. Ah, ya. Sí, vuelve. Gracias, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si yo tengo ese campo magnético y esto está sometido a otro campo magnético? ¿Qué pasa si tengo un imán y lo acerco al imán? Se repite. Se ve. Bueno, depende de la El polaridad. imán no se revela, depende de la polaridad, ¿no es cierto? Aquí va a pasar lo mismo. Voy a tener un campo magnético fijo, que es de los imanes permanentes que estaban delante, el norte y el sur, y acá voy a tener uno que está dando vueltas, ¿cierto? Entonces, si vemos la corriente, por aquí entra por aquí, ¿no es cierto?, la X, y sale por acá el puntito. Entonces vamos a tener un campo allí alrededor, otro aquí alrededor, y se va a atraer o repeler con el campo fijo de los imanes permanentes. Entonces eso va a producir una fuerza o un torque. Y ese torque es dos veces, ¿no es cierto?, uno por este lado y otro por el otro lado, el radio, ¿no es cierto?, que va a ser el radio de la bobina, por el largo de la bobina, por la intensidad de la corriente, por el campo magnético, por seno de omega. Ya, también lo mismo, asumiendo que esto está girando de forma continua y constante. Ya, la posición está siempre variando fijo. Entonces vamos a tener un torque. Y ese torque es la fuerza, entre comillas, rotatoria que vamos a tener en el eje. ¿Ya? Entonces, en general, en una máquina eléctrica, el torque inducido depende de la intensidad del campo magnético del rotor, ¿no es cierto?, del B, la intensidad del campo magnético del estator, que depende de la corriente, el seno del ángulo entre estos campos, ¿no es cierto?, como van a ir rotando, y una constante de construcción, Km, que depende de efectos constructivos de la máquina, como la geometría. Profe, esa es la corriente inducida. No, es una corriente que yo estoy aplicando. Ah, ya va. Entonces, supongamos que aquí pongo una fuente de voltaje de 10 volts, va a tener una corriente. Si ahora pongo una corriente, un voltaje de 20 volts, puede tener más corriente. Correcto. Ya. ¿Cierto? Si le aplico más corriente, tengo más torque. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en generador, tenemos tensión inducida, y cuando estamos en modo motor, tenemos torque.
Si tenemos un estator trifásico, va a tener 3 bobinas y cada bobina tiene 2 terminales. Entonces, tenemos una bobina que le llamo A, que tiene el terminal. Voy para allá. Entonces, tengo la bobina A, que está aquí, aquí y acá. Entonces, tengo el terminal A y el A'. Entonces, si yo le pongo una corriente, entra por aquí y sale por acá. ¿Ya? Entra aquí y sale acá. Tengo otra bobina B, que ¿cuántos grados está desfasado el A con el B? 120. 120 grados, ¿cierto? Entonces la corriente entra por B y sale aquí por B'. Y tengo otra bobina C, que es lo mismo, entra por C y sale por C'. ¿Cuántos ángulos está desfasado el C con el A y con el B? 120. ¿No? 120. Entonces, aquí menos 120 y acá más 120. Entonces, si en la bobina A aplico una corriente que va a ser un máximo por seno de omega t, y en la bobina B aplico otra corriente que va a ser un máximo por seno de omega t menos 120, es decir, que eléctricamente está desfasado a 120, y en la bobina C aplico otro, ¿no es cierto?, que eléctricamente está desfasado menos 120 con respecto al B, ¿no es cierto?, y aparte, físicamente estos están desfasados 0, 120 y 240, entonces voy a tener aquí el H. ¿Saben lo que es el H? Si tengo esta corriente, ¿qué produce? Un campo. Un campo, ¿no es cierto? Y va a producir un campo en el segmento A. En la otra va a producir uno en el B y otro en el C. ¿Ya? Entonces tenemos campo o densidad de campo. ¿Ya? Entonces vamos a tener 3. ¿Y cuál va a ser el resultante? ¿O qué pasaría dentro del estator con esos 3 campos? ¿Qué creen que pasa? ¿No se suman? No. Se suman. Se suman. Ya, esto es más o menos complicado. Y no es tan claro de ver. Pero ¿qué pasa si sumo eso con eso con eso? ¿Cuánto creen que da? ¿O cómo lo podría sumar? ¿Con la sinusoide hizo usted? ¿Sí? Porque esta sinusoidal tiene la fase A ángulo 0, la fase B menos 120 y la fase C menos 240. Porque queda como una. Arriba. Uno suma la sinusoide, ¿cierto? Arriba. O no, y después queda como a. Sí, que lo que pasa es que las sinusoidales, porque si fueran simétricas y las sumo, ¿cuánto las suma? O sea, 0. 0, ¿no es cierto? 0 porque están desfasadas a 120 grados, pero físicamente también están desfasadas a 120 grados. Entonces ahí cambia la cosa. Pero tampoco los quiero manejar tanto con matemáticos porque esto habría que pasarlo a parte real e imaginaria. ¿Se ubican cómo calcular la parte real e imaginaria? ¿Sí? ¿Cómo sería la parte real de esto? Sería. R. Imagínense que esto lo voy a dejar como 1 y ángulo 0. 1 a ángulo 0. Sería 1, ¿no? 1 ángulo 120. Esos grados, ¿no es cierto? Y 1 ángulo 240. Esto es 1. coseno de 0 más J seno de 0. Y esto es 1 y esto es 0. Entonces sería 1 más 0 por J. Ya, acá sería lo mismo, coseno de 120 más J seno de 120. Y eso es igual a ¿cuánto? Negativo. ¿Cuánto es coseno de 120? 1. No. 0.866. No, pero 1. Ya, Ya, eso es raíz de 3 medios, ¿no? Sí.
Ah, sí. ¿Sí? Y seno de 120. Ah, no sé. Profe, disculpe, pero serían menos raíz de Sí, 3 medios. eso me preguntaron. Menos raíz de 3 ¿No medios. Cierto. ¿Ya? lo digo, cierto? Entonces sería Está menos cuadrante. raíz de 3 medios, la parte real. Sí. ¿Y la parte imaginaria? Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Entonces aquí sería más j raíz de 3 medios. Ya, acá, para 240, sería coseno de 240, ¿no es cierto? Más j seno de 240, y esto es Ahí sería menos 180 más 180. no, 240 después. Dos negativos, yo estaría en el cuadrante 3. Sí, 2 medios. Los dos negativos, ¿no es cierto? Ahí están los dos negativos. Esto, si yo lo multiplico ahora por seno de omega t, esto lo multiplico por seno de omega t menos 120, y esto lo multiplico por seno de omega t menos 240. Y los sumo. ¿Ya? Esas tres cosas las sumo. Y ahí tendríamos el campo del lector. El campo del estator. ¿Sí? ¿Sí? Eso si sumo esas tres cosas, ahí ahora tendríamos que usar trigonometría, porque el seno de omega t no lo puedo llegar a sumar con seno de omega t menos 120. ¿Se acuerdan alguna identidad trigonométrica para seno de A más B? Muy bien. Seno de A más B. Ayúdame, Carlitos. Responde. ¿Cuánto da eso? Eso da menos coseno, ¿no? No. ¿Se acuerdan? ¿Con quién? Seno de A más B. O alfa más B. Sí, una identidad, una propiedad. Por eso se llama así. No. No, eso era ya. No, eso. Estaba mezclando seguridad con nosotros. El seno de A por Seno de A por coseno de B, por coseno de B, ¿no es eso? más coseno de A, A menos coseno de A, coseno coseno de B. ¿Ya? Aquí. Ah, ya tenía. Sí, tenía esto. Ya, pero no importa, miren. En el seno de omega t, el primero que da igual no. El seno de omega t menos 120. ¿Sería igual a qué cosa? A seno negativo. Seno de omega t Seno de omega t por coseno de menos coseno. por coseno de menos 120. ¿Y esto dijimos que vale cuánto? Menos negativo. Porque menos de No, sería un medio. Menos medio. Menos medio. ¿Raíz de 3 medios? No, menos medio. Coseno de menos 120. ¿Sí? Menos medio. Menos un medio. Ya, aquí nos equivocamos entonces. ¿Qué es eso? Coseno de 120. Menos medio. El menos medio entonces. Menos medio, sí. Ya, eso está mal. ¿Y para qué? 3. Confío en ti, bueno. Yo me iba a 2 meses y bajo me quedé con la ¿Pusieron curioso? Yo respondí el sí, ¿no? Un medio. Ya sé yo de memoria. Entonces eso dijimos que era un medio. Un medio. Y nos va a quedar aquí menos coseno de omega t por seno de menos 120. ¿O no? Ah, no, pero aquí yo me equivoqué. Esto es positivo. Esto es negativo entonces.
ahí sí. 120 menos medio. ¿Sí? ¿Sí, no? Y seno de 120 es. Este es raíz de 3 medios. Radio de 3 medios. Entonces, seno de omega t menos 120 es lo mismo que menos seno de omega t dividido 2 menos raíz de 3 coseno de omega t partido por 2. Ya. Y por otro lado, seno de omega t menos 240. ¿Cuánto sería eso? Sería seno de omega t por coseno de 240. Eso menos coseno de omega t por seno de 240. Ahí es. Y coseno es Menos un medio. menos un medio. Y esto es menos raíz de 3 medios. Sí, menos raíz de 3 medios. Entonces esto es igual a menos seno de omega t partido por 2 y más raíz de 3 medios por coseno de omega t. Entonces, si multiplico esto por esto, ¿cuánto da? 1 más 0j por seno de omega t. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto va a dar esto? Eso por eso. Multiplica el término a término. 1 por seno de omega t, ¿cuánto es? Seno de omega t. Seno de omega t. 0j por seno de omega t Sí. más 0j, ¿cierto? Acá, ¿cuánto va a dar? Menos un medio por esto de aquí que dijimos que era. Sería menos menos seno de omega t a la cuarta, partido 4 Partido por 4, ¿no es cierto? menos raíz de 3 coseno omega t partido 4. Ya, esa sería la parte real. Ahora la parte imaginaria. Perdón, sí, sería J, eso más, sí, J raíz de 3 coseno, perdón, seno de omega t menos 120. No, pero es que esto ya lo cambiamos. Eso es lo que. Espera, sí, estoy curado, estoy hablando de seno. Entonces, primero queda Sí. con Menos Sí. seno. menos. ¿No es cierto? Aquí quedaría menos seno. Yo miré mal, profe, disculpe. Después va a quedar Pero sería menos coseno. ¿No? No, está bien. Ya. menos raíz de 3 medio dividido por 4 por coseno de omega t. Todo eso multiplicado por j, Lo hace como. ¿o no? Sí, le iba a decir de hecho que faltaba un J, pero no, lo tengo como uno. Y acá, ¿cómo me quedaría esto? Quedaría menos. Sí, serían positivos. Menos, Pero Menos con menos queda espere, creo que me equivoqué, porque el primero, si era negativo, el primero era negativo por negativo. negativo por Sí. negativo da Positivo. positivo. Sí, me comí el ¿Ya? Después negativo por negativo también da positivo. positivo, sí. Y lo demás debería estar bien. Ya, ahí sí está. Creo que es más o menos. Ahí sí, ya. Ahora sí, el otro sería. Eso es un seno, ¿cierto? Seno de omega t, lo que estaba aquí. Menos seno doble partido. Y acá igual quedaría abajo, ¿o no? No, porque No, No, porque el segundo es porque positivo. más- Sí, el segundo es es positivo. más, claro. Sí. No sé, lo otro debería estar Ya bien. ahí sí.
Y el otro quedaría como Menos seno, no, seno porque es negativo nuevamente, negativo por negativo. Negativo por negativo queda. Seno de omega t partido 4 Seno de omega t partido 4 menos menos raíz de 3 coseno de omega t partido 4 partido 4 y ahora nuevamente positivo más raíz de 3 seno de omega t partido 4 menos 3 coseno de omega t partido 4. Raíz de 3. No, porque son raíz de 3 por raíz de 3, pues. Quedaría 3. Claro, queda 3. 3 3 cuartos en el fondo de coseno de omega t. Y acá arriba igual queda un 3. Sí. Por eso la prueba nos va mal, pues. Ya, ¿estamos bien? Ya, ahora, ¿qué pasa si lo sumo? Voy a poner aquí la suma de esto. Sumo ese seno, con ese seno, con ese seno. ¿Cuánto va a dar? Ese con ese. O estos dos bien. Seno O sea, cuarto dos más cuartos seno quedan por cuarto. al medio, serían 2 medios, 3 medios creo, va a quedar 3 medios de seno de la omega t, ¿o no? En total. Claro. 2 senos doble T. No, porque Según yo va a quedar 3 aquí medios. tengo, miren, aquí tengo 4 cuartos, ¿o no? Sí, según yo queda 3 medios. Entonces tengo 4, 5, 6. 5, 6 cuartos. Que es lo mismo que dice su compañero. 3 medios de seno de omega t. ¿Lo ven o no? 4, 5, 6, 6 cuartos, que es lo mismo que 3 medios. Ya, acá tengo coseno. Disculpe, no escuché. ¿Cómo? Coseno, aquí no. Ese coseno está positivo, con ese coseno está. Se van. La suma es 0, ¿no es cierto? No lo voy a poner. La parte real estamos listos. Ahora viene la parte imaginaria. ¿Cuánto me va a quedar la parte imaginaria? Son Acá contrarios. tengo 0. 0. No, pero no queda 0, no queda 0. Ese seno, con ese seno, miren, uno está. Eso se va a eliminar, pues, pero lo segundo no. Pues. Miren, le voy a pasar este signo para adentro mejor. Ese está negativo y ese está negativo. Ese con ese Bueno, se muere y ese con ese se suman. suman, ¿no es cierto? Me va a quedar menos 3, Lo mismo, menos 3 6 medios. cuartos, ¿no es cierto? Y aquí va a quedar Menos 3 medios coseno de. menos 3 medios J Coseno de. coseno de omega. Eso. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso? El campo magnético. Miren, no sé si ubican, si yo tengo E elevado a J teta igual a qué cosa, la identidad de Euler. ¿La ubican? ¿No? ¿No la vimos? ¿No? En serio, no. El nombre de eso. ¿Cómo que no? ¿Sí? Pues? Sí, me suena, sí, todavía. Sí, lo vimos, pero no me acuerdo. Pero lo vimos. Es una serie, ¿no? No. Si no es una serie, no. No, es una parte real y imaginaria, porque ahí igual tenemos una parte real y una parte imaginaria. No, sí, no veíamos cálculo así como. No como directo, sino como de pasar. nos tocó No, sí lo verlo vimos, todo. sí, lo vimos. Era intensamente. ¿El número de lo que Sí. ¿Eso que está ahí? No, no, no. pues. Con el explicarte. A ver, diríamos complicado. Sí. Ya. Ah, sí, la veo. Ya quiero aquí, ¿lo tienen? El número de Euler sí como es una constante, ¿cierto? O identidad de Euler lo pueden buscar. Identidad de Euler. Ah, ¿dónde? es un número. ¿Sí? Un número. Dice que E es 2.71. Ah, sí, pero lee eso es E elevado a 1.
E elevado a 1 es 2.7, no sé qué más. Pero E elevado a J por teta, o exponencial de un número complejo, se separan el seno y el coseno. No me encanta, vamos a dejar. ¿No? No me tomas de Ya, pero esto finalmente viene siendo un número complejo que está rotando, porque esto, si lo vemos en el tiempo, ¿qué pasa en 0? Si omega t vale 0. ¿Cuánto vale esto? 0 y esto vale 1. ¿No es cierto? Y esto va a quedar como un vector apuntando hacia qué parte. Hacia el lado negativo de la. O sea, hacia Con ángulo negativo. ángulo negativo. Pero. En 0, Es que está con menos, pues. claro, entonces si es un vector, aquí está con ángulo 0, ¿no es cierto? ¿Para dónde va a quedar ese vector? ¿Cuánto es la parte real? Hacia el cuarto cuadrante, ¿no? Va a quedar abajo, con ángulo 270, ¿o no? ¿O no? Ah, Si tengo aquí el plano y tengo aquí la parte real y la parte imaginaria. Para omega t igual 0, ¿cuánto es la parte imaginaria? Claro, porque no hay parte real. Claro, queda aquí, ¿no es cierto? En omega t 0 está ahí. Ya, si voy a 90, ¿dónde estaría el 90? Omega t igual 90 grados. Arriba. No. Sí, pues. No, porque seno 90 no, pero. Seno. 1. Seno de 90 es 1. Ya, entonces no hay no voy. Y el coseno, Cero. cero. Entonces ya. No, no sé. aquí, ¿no es cierto? La parte imaginaria sería 0 y estaría aquí. Después, de 90 tengo 180. 180. ¿Dónde va a estar el 180? La parte real, ¿cuánto va a ser seno de 180? Menos uno. Ah, seno. Seno. 0. Cero. Y el coseno va a estar negativo, va a estar aquí. Después acá. Entonces aquí voy a estar 0, 90, 180, 270. Y entre medio va girando esto. ¿Ya? Ese es el resultante. Entonces el resultante aquí está más o menos dibujado. Entonces para omega t igual 0, si se fijan tengo un vector que está apuntando hacia abajo. ¿Sí? El omega t 90 está apuntando hacia el lado y así va girando. Entonces la sumatoria de estas tres cosas matemáticamente nos dio lo de allá y si lo analizamos es un campo magnético giratorio. Entonces dependiendo del omega t va a estar girando esto. ¿Ya? Si por a veces motivos uno hiciera algún cambio, aquí, si se fijan las corrientes, la corriente A la reticé con ángulo 0, la corriente B con ángulo menos 120 y la C con menos 240. Entonces, eso eléctricamente se llama secuencia positiva. ¿Ubican lo que son las secuencias positivas y negativas? ¿Sí? Entonces ahí tengo la secuencia positiva que pasa a la fase A, B y C, A, B, C. ¿Qué pasaría si invirtiera la fase B con la C? Hiciera una secuencia negativa. Se invierte el giro del motor. Se invierte el giro del campo magnético en este caso. Entonces, como estaba girando así en sentido, ¿cómo sería este sentido que les digo? Antihorario, ¿no es cierto? Si invierto esas dos fases, esto va a girar en sentido horario. Bueno, pueden hacer la demostración matemática si cambian allá las fases. Aquí está como dice, pero les cambiaría aquí, en vez de un mes, quedaría un más. Cambié la fase de cuadro. ¿Ah? Ahí se borra. Ya, entonces, si hacemos la sumatoria, el flujo neto o el campo magnético giratorio es eso de ahí. Es 1.5, que son los 3 medios, ¿no es cierto? Por seno de omega t menos 3 medios del flujo máximo por coseno de omega. Ya, si cambiamos las fases, como les dije, esto va a girar en el otro sentido. ¿Ya dudas? ¿Consultas con esto? ¿No? No. Ya, entonces tenemos tres corrientes de
desfasadas, ¿no es cierto?, eléctricamente y físicamente 3 bobinas separadas 120 grados entre sí, no producen este campo magnético giratorio. ¿Qué creen que pasaría si se cae la fase A, por ejemplo? Haría como un salto, ¿no? Haría como un salto. Miren, si se cae la fase A, ¿qué pasaría con esto de acá? Sería cero. Sería 0. Entonces, acá, este seno seguiría igual, ¿o no? Sí. Quería No, ser un doble tema. Ah, no, porque está. Sería seno de omega t medio, no sería el 3. Sí. ¿Ya? Entonces, eso va a hacer que no gire homogéneamente el campo magnético. ¿Ya? Y eso va a producir vibraciones en el motor. Hasta que se queme el motor. Y, o sea, eso puede pasar porque si tenemos 3 fases, ¿no es cierto? Y la potencia viene de 3 fases, se cae una, ¿de dónde va a salir la potencia? De las otras 2 fases, De como las va a dos aumentar la fases. corriente, ¿no? Y se va a quemar la bobina. Claro, y se van a quemar 2 bobinas, ¿no es cierto? Si se desconecta una fase, esa no se quemó, pero las otras 2 van a suministrar más potencia y se van a quemar las 2 fases. O se podrían quemar, ¿no es cierto?, si no actúa la protección. ¿Ya? Generalmente los motores, en el frame se le pone un sensor térmico, que es como el de los hervidores, ubican el... ¿Cómo se me olvidó el nombre? ¿Un bimetal? ¿Ubican los bimetales? Sí. Que el del hervidor, ustedes apretan el hervidor y hay 2 metales. Cuando llegan a cierta temperatura uno se dobla y desconecta. Aquí en los motores también hay un sensor que va en el frame wise, que es un bimetal. Si llegan a cierta temperatura, desconecta el motor para que no se dañe. Ya, o tiene protecciones magnetotérmicas más arriba. Bueno, hay varias protecciones. Hoy en día, y no sé si... Los relés de simetría, para ver que tenga las 3 fases. Claro. Y hoy en día hay varios sensores para los motores, análisis de vibraciones, de corriente, de flujo, que van puestos en el frame del motor. Ya, pero eso es tema para otro día. Entonces, bueno, aquí, como les dije, si hacemos la operación matemática, sumamos, tenemos un campo magnético giratorio girando en sentido antihorario, si cambiamos las fases, hacemos girar en sentido horario. Si tenemos más polos, o sea, este es el equivalente a tener esto de acá. Miren, No sé si decía que era cosa. si sumamos las 3 fases, ¿no es cierto? Esto es equivalente a tener 2 polos, polo norte y un polo sur. Y ese campo está girando. Entonces es como que tuviera un imán norte y un imán sur que está dando vuelta. Está dando vuelta, ¿a qué velocidad? A la velocidad angular. Si pusiera más bobinas, no 3, sino que no 6, tendría 4 polos, o 2 pares de polos. Entonces, entre 3 bobinas me hacen un norte y un sur, y las otras 3 bobinas, otro norte y otro sur. Pero para que eso ocurra, fíjense, ¿cómo tienen que ir desfasadas las bobinas? Miren, entre el A1 y el B1, ¿qué desfase hay? 120. 90. No, la mitad es 120, ¿o no? Porque están desfasadas 120 grados mecánicamente cuando era la... Claro, cuando eran 3, aquí el A con el B, 120, ¿cierto? Sí. Y ahora miren, el A1 con el B1, 60. 60, ¿cierto? Y el A1 con el A1' está en 90 grados, eso sí es 90 grados. La bobina aquí tiene 90 grados, el B1 con el B1' 90 grados, y así formo 2 pares de polos, o 4 polos. Ya, si pusiera más bobina, ¿qué pasaría? Si pongo 3 bobinas más, Aumenta el torque, ¿no? eso es que el torque, como vimos, depende de la corriente. Estarían desfasadas en 40 grados. Los polos. Claro, pues tendríamos, en vez de Claro. 4 polos, tendría 6 polos. Claro. ¿Ya? Y eso hace que esto gire mucho más rápido. O sea, adentro, si yo me paro adentro y veo norte-sur, pasa mucho más rápido. Norte-sur, norte-sur, ¿cierto? A que si tengo solamente 2 polos. Por cada vuelta que dé, veo un norte y un sur. Aquí mismo. Que tiene más campo magnético entre... Sé que la intensidad del campo depende de la corriente.
Ya, acá, o sea, aquí en la velocidad. Si imagínense que yo me paro aquí al medio y miro. Ahí es la diagonal. Si yo me paro y cuando esto da una vuelta, ¿cuántas veces vi pasar el norte y el sur? Una cada uno. Y ahora, si me paro en una vuelta, ¿cuántas veces el norte y el sur pasó? Dos veces. Y si le pongo más, va viendo que pasa más rápido el norte y el sur. Profe, consulta si el Liga 220 es un motor que tiene 4 polos, ¿ya? ¿Ya? Pero ¿cierto? Se comportaría como lo hemos estudiado. Pero si usted aumenta los polos con la misma fuente, no debería alterarse el campo magnético, ya que va a depender meramente de la corriente. O sea, en este caso la velocidad va a duplicarse. Pero el campo va a ser el mismo. Si las bobinas tienen la misma constante de construcción que la otra, sí va a ser el mismo. ¿Sí? Gracias. Entonces aquí está cómo se construyen las bobinas ahí, como decía su compañero, los terminales van desfasados a 90 grados y entre sí van desfasados a 60 grados las bobinas. Entonces viene la fase A, B, C, después ABC de nuevo y así sucesivamente. ¿Ya dudas, consultas hasta el momento? ¿Mucha información? Ya, no, pero ¿qué es? Son 5 para las 10, ¿o no? Sí. No, es un ratito más. Temprano todo. Ya, pero hagamos un repasito. Ya, entonces teníamos dos modos de operación. ¿Cuáles son los modos? Motores de corriente externa y continua, ¿cierto? Sí, pero dije modos de operación. Generador y motor. Generador y motor. Ya, ¿cuándo estamos en el modo generador? Todo es de mecánica eléctrica. Claro, Generador. entra energía mecánica y sale energía eléctrica. Ya, ¿cómo era la energía mecánica o la potencia mecánica, perdón? Entra energía eléctrica y se... Sí, pero matemáticamente, la potencia mecánica, El torque el torque por la velocidad angular, ¿no es cierto? Y el torque medido en newton metro y Radianes por segundo de velocidad. radianes por segundo. Y nos da un resultado en qué unidad de medida? ¿What? En watts, ¿no es cierto? La potencia la podemos pasar de watts a HP. ¿Cómo lo pasamos a HP? por 0,746. Multiplicamos la constante por la... No. Estamos en watts, tenemos que dividir por 0,746 para tener los HP. Estamos en HP, multiplicamos para tener el modo motor. ¿Qué pasa con la máquina? Motor. Sí. Recibe eléctrica. Recibe energía eléctrica y sale energía mecánica. ¿Cómo es la corriente, o sea, la potencia eléctrica? ¿La fórmula? La fórmula matemática. De por ahí. B por I. B por el módulo de B, ¿no es cierto? Es el módulo de B por el módulo de I. Por coseno del ángulo. Por coseno de phi. O el PF. Creo que es PF. Sí. El power factor o factor de potencia o factor de desplazamiento. ¿Esto es válido para qué tipo de sistemas? ¿Trifásico o monofásico? Mono. Para si tiene factor de potencia, trifásico. No, si tiene factor de potencia es alterno. No, ese monofásico sí. Esto es monofásico. Esto es para una fase. Para una fase. Si es trifásico, ¿cómo es? Por radio de 3. No, es multiplicado por radio de 3 por medio de coseno. Raíz de 3. No, multiplicado. La potencia es Raíz de 3 por el voltaje entre línea, entre fases. Aquí cuando tenemos trifásico tenemos dos voltajes. Fase neutro y fase. o voltaje de fase, ¿no es cierto? Y entre líneas, Vale, voltaje de línea. Va a depender de la conexión que tiene el motor. Sí, pero la fórmula siempre es la misma.
Ah, ya sé. ¿Cuál es? ¿Qué voltaje va aquí? El de línea, creo. El voltaje de línea. El voltaje de línea, Sí. o LN, ¿no es cierto? ¿Y la corriente? La ¿De línea o de fase? de fase. No, Línea. estamos calculando voltaje de línea. De línea igual, ¿no es cierto? ¿Y el factor de potencia? Bueno, son los tres igual, ¿cierto? Eso hay que tener ojo. Si le cambio voltaje de línea a voltaje de fase, ¿cómo se pasa de línea a fase? Dividido por R3. Dividido de El voltaje de fase es voltaje de línea dividido por raíz de R, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo aquí en vez de voltaje de línea, pongo voltaje de fase, ¿cómo queda esta ecuación? Cuarto por DRT. Pasa a ser un 3 esto. Sí. No, pues, no, pues, no. Pues. Pero, No. ¿qué pregunta? Si en vez de poner voltaje de línea, pongo voltaje de Ah. fase acá. Sí, sí, ahí sí. Dividido por RT, pero. No, porque se multiplica, porque estamos pasando de fase. ¿Se Lo multiplica? pasaría multiplicando. Este pasa para allá, y Sí. entonces aquí me quedaría 3 por voltaje de fase por corriente eléctrica, ¿cierto? La potencia, supongamos que tenemos un motor. Entra potencia eléctrica, ¿no es cierto? Y sale potencia mecánica. La potencia que entra es igual a la potencia que sale. No, porque pierde. Hay pérdidas. ¿Ya qué tipo de pérdidas tenemos en el motor? La pérdida del cobre, la pérdida del núcleo. La pérdida del cobre, ¿no es cierto? Que es I cuadrado por R. La pérdida del núcleo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el ciclo de histéresis. Las pérdidas mecánicas, ¿no? Las pérdidas mecánicas, ¿no es cierto? Que el rotor, ¿no es cierto? Va a rozar con el aire. También los rodamientos. También el ventilador que tenemos ahí. Y si tiene vibración el motor o tiene ruido, vamos a tener otras pérdidas mecánicas. Y también tenemos pérdidas cuando pasa la energía desde el estator al rotor. ¿Cómo pasa la energía ahí? ¿A través de qué pasa la energía? A través del eje. No, del estator al rotor. Era del campo magnético. ¿El campo magnético? Sí, como el- Claro, pero pasa a través del aire. Entonces, en el aire tenemos las pérdidas. Entonces tenemos distintas pérdidas. Entonces, ¿cuánto es más o menos la eficiencia del motor eléctrico? Si opera a condiciones nominales, 80%. Era. Un 85. 85%. O sea, Ahí los motores se clasifican por categoría. ¿Ya? Tarea para la casa, buscar categoría de los motores y eficiencia. Ya los Eso motores. es el rendimiento, ¿no? ¿Ah? ¿Puede ir con el rendimiento? Sí, rendimiento, Ah, eso eficiencia. es del 80, la mayoría, por lo que he visto yo. Tarea para la casa. Averigüen eso. Y busquen ustedes, ¿no es cierto?, cuánto es la eficiencia de los motores eléctricos y cuál es el motor más eficiente que hay. Busquen ustedes eso, por favor. La otra clase. Nosotros tenemos clases el sábado después. ¿Cierto? Ahí ese día me traen la respuesta. ¿Y cuál es el motor más eficiente que existe actualmente de forma comercial? ¿Ah? Búsquenlo. Búsquenlo. No, pero no es de inducción. Le digo al tiro que no es de inducción. El de inducción es el más utilizado, el cable de ardilla, ¿no es cierto? Porque es prácticamente libre de mantenimiento. ¿Ya? Pero hay otro motor que no es tan viejo como el cable de ardilla, que es más eficiente todavía. Más liviano el motor V8, claro. Ya, ¿qué más vimos aquí? Bueno, el movimiento, ¿no es cierto? Teníamos posición. ¿Cuál es la posición? ¿Qué preguntó, profe? No escuché. Con respecto al movimiento, Horario anterior. horario y antihorario, que eso le llamamos teta. La derivada de teta es velocidad, omega. Omega, esa era- Y la derivada de la velocidad, Alfa. aceleración. Ya. Si aplicamos fuerza, ¿no es cierto? Depende del ángulo en que apliquemos la fuerza, tenemos un torque. La suma de los torques igual a qué cosa? A la eficiencia por la aceleración. No, es la eficiencia. La inercia por la aceleración. La inercia por la aceleración, ¿no es cierto?
la inercia. ¿Ya? Vimos lo que es el producto cruz, vimos lo que es la energía, el trabajo, la potencia. ¿Qué entienden ustedes por trabajo? Aquí está la ecuación matemática, ¿no es cierto?, que dice que es la integral del torque con respecto al ángulo, que termina siendo θ por torque. ¿Pero qué es lo que es el trabajo? Es los joules, o sea, Es lo que uno ve, de la fusión entre la corriente y el esfuerzo mecánico. ¿Cómo eso? Así, por ejemplo, un metro, no sé, la velocidad que hacen todo. ¿Ya? Eso es trabajo para mí. Sí, pero si el motor, supongamos que está girando en vacío o está moviendo una carga, no es lo mismo. Y va a girar a la misma velocidad. ¿O no? el perfecto trabajo es el punto donde se aplica la fuerza necesaria para que avance el objeto. O sea, tiene que ver con mover un objeto. ¿Ya? Es la energía que yo necesito para mover un objeto de un lugar a otro. Eso es el trabajo. ¿Sigue con el torque? Claro, por eso el resultante es torque, ¿no es cierto?, por θ. Entonces la fuerza que apliqué, ¿no es cierto?, por el ángulo que lo moví. ¿Cuánto lo moví? El θ. ¿Ya? La potencia es la pendiente de eso. ¿Cómo fue que lo moví? Porque no es lo mismo moverlo así que moverlo así. ¿No es cierto? Si yo lo muevo rápido necesito alta potencia, la derivada alta, pero si lo muevo lentito, la potencia es más baja. La energía termina siendo la misma, pero la potencia no es lo mismo. Ya vimos lo que es la tensión inducida. Entonces la tensión inducida, ¿no es cierto?, es proporcional a la constante de conducción y a la velocidad de giro. Si la espira no se está moviendo, ¿cuánta es la tensión inducida ahí? Cero, ¿no es cierto? Porque el omega es cero. Y si gira lentito, es poco, y si gira rápido, es alto. ¿Ya? Entonces eso así se ve en el tiempo, asumiendo que tenemos un movimiento, ¿no es cierto?, homogéneo y que el campo magnético igual es homogéneo. Cuando tenemos el campo magnético giratorio, más adelante lo vamos a ver que tenemos distintos tipos de rotores. Esos rotores de polos salientes nos generan un campo magnético homogéneo. Entonces la tensión inducida no va a ser así homogénea. No sé si alguna vez en algún osciloscopio han mirado la tensión de un motor. Es así una sinusoidal pura, ¿no? No, igual que... Tiene un pequeño ruido. Si cambian o bajan una fase, esto igual cambia. ¿Ya? El torque, ¿no es cierto?, o la fuerza que va a generar el motor depende de la intensidad del campo, ¿no es cierto?, la constante de conducción y la corriente que yo le aplique aquí a la espira. Entonces, tenemos dos campos magnéticos aquí que se van repeliendo. Entonces, uno repele al otro y se van a repeler, depende de la frecuencia que lo hagamos trabajar. Y la intensidad, ¿no es cierto?, va a depender de la corriente que uno le aplique aquí a la espira. Por otro lado, vimos el campo magnético giratorio, ¿no es cierto?, que ocurre cuando tenemos tres bobinas que están separadas físicamente 120 grados entre sí y aparte están energizadas con corrientes que están eléctricamente desfasadas 120 grados entre sí. Entonces, tenemos secuencia positiva. Para esa configuración, el campo magnético giratorio era horario o antihorario. Antihorario, ¿no es cierto? Y si tenemos secuencia negativa, sentido horario, ¿no es cierto? Eso es lo único que hacíamos. Aquí hicimos más o menos el procedimiento matemático de cómo llegar a ese resultado. Pero básicamente esto es un vector que va dando vueltas, ¿cierto? En este caso partía acá abajo y sigue girando. Matemáticamente lo vemos de esa forma. Y al invertir la fase, ¿no es cierto?, cambiamos el sentido de giro. Si tenemos solamente tres bobinas, esta nos da el equivalente a tener dos polos, un norte y un sur. Si ponemos 6 bobinas, ¿qué pasaba? Aumenta la velocidad. Teníamos más pares de polos, ¿no es cierto? Y es equivalente a que lo vemos girar más rápido. Ya entre más pares de polo lo vamos a girar más rápido o más lento, depende del punto de vista del observador en realidad.
los motores pequeños tienen más bobinas o menos bobinas que un motor grande. Menos, ¿cierto? Un motor grande tiene más pares de polo. ¿Ya? Entonces yo eléctricamente lo energizo más lento para tener la misma velocidad en el eje. Ya dejémoslo hasta aquí por hoy, ¿les parece? Yo no sé si llevan registro de asistencia. ¿Hacemos una lista? ¿Hacen una lista? Sí, pero Depende del profesor, más que nada. Depende del profesor. En particular el pasado es 5. No, hay algunos que no pasan. Ya. la profe no hacía. No, ¿La profe Leyani no pasaba? no. Parece que no. No pasaba. No pasaba. Ya. Bueno, le voy a preguntar si lleva o no lleva. Pero si quiere pasar esto, pues Ya. usted. Voy a pasar esta. Voy a anotar aquí en Excel los números. Ya díganme su nombre, por favor. Joaquín Corrat. Por aquí. ¿Cuánto? Corrat, J-O, J-O, R-R, R-R, A-T-T. J. Ya, la derecha. Gerardo Guzmán. ¿Estoy de acuerdo con que asiste mi nombre? Gerardo Guzmán. Al